Bienvenidos, queridos hermanos. Mi nombre es Paula de Cirelosa, compartiéndoles desde Argentina este espacio llamado Leamos Juntos, creados para leer los libros de la Biblia en forma narrativa, sin capítulos ni versículos. Esta manera nos permite entender mejor la idea del contexto, teniendo en cuenta que así se encontraba en los originales del texto sagrado. Estas lecturas están presentadas con todos los cambios de la Biblia textual, cuarta edición, basada en la 28ª edición del Nuevo Testamento griego. Recuerden que se subirán los audios al canal eBooks de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. En esta oportunidad leeremos la carta a los Efesios, esperando que la puedan disfrutar. Contaremos con la colaboración de Juan Carlos Zavala desde Ecuador. Antes de comenzar, compartiremos una pequeña reseña del contexto de este libro al momento de escribirse. La ciudad de Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia y residencia oficial del gobernador. Fundada hacia el año 133 a.C., para la época de Pablo contaba con una población cercana al 500.000 de personas. Estaba situada en un lugar privilegiado de la costa del Mediterráneo, cerca de la desembocadura del río Caistro, en la costa griega oriental del mar Egeo, en la unión de varias rutas de intercambio dentro del mundo griego y sobre el camino principal de Roma hacia el oriente, por lo que era un puerto de mucho tráfico y una importante vía de comunicación con el interior de Asia Menor, adquiriendo así importancia por su posición estratégica, su gran templo, el centro del culto a Diana, Artemisa, en cuyo honor se había erigido un templo al que acudían en peregrinación devotos de toda Asia y el mundo entero, como consta en Hechos, capítulo 19, del 23 al 41. Sus famosos libros de magia, en Hechos 19:19, y el poder económico de su asociación bancaria. Para los días de Pablo, Éfeso había perdido su hegemonía como centro comercial debido a que su puerto dejó de ser navegable, por lo que la supervivencia económica de la ciudad pasó a girar en torno al culto a Artemisa. Muchos habitantes de la ciudad se enriquecieron debido al comercio relacionado con dicho culto entre los turistas y los peregrinos. Los plateros se ganaban la vida vendiendo imágenes de esa diosa y de su templo. Los mesoneros obtenían exorbitantes ganancias del incesante flujo de adoradores que recorrían grandes distancias para visitar este templo, considerado una de las 7 maravillas del mundo. De acuerdo con el registro de Hechos, estas eran las características de la ciudad al momento que Pablo la visitó. Primero se dirigió a la sinagoga y allí habló valientemente por espacio de 3 meses. Luego fue a la escuela de Tirano y allí continuó por 2 años, y como dice en Hechos 19:10, de manera que todos los que habitaron en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Este fue probablemente el momento culminante del trabajo misionero de Pablo. Él consideró a Éfeso como su gran oportunidad y se quedó allí más tiempo que en cualquier otro lugar. Los habitantes de Éfeso escucharon más enseñanza bíblica de Pablo que los de otros pueblos, y ese fue el motivo por el cual él pudo escribirles sobre las profundas verdades que esta epístola contiene. La predicación de Pablo perjudicó el negocio de los plateros, surgiendo una gran oposición y como resultado se produjeron graves disturbios en la ciudad. Como ocurre con otros textos epistolares del Nuevo Pacto, tampoco hay unanimidad de criterio respecto a la fecha y al lugar de redacción de esta epístola, incluida en el grupo de las llamadas de la prisión. A causa del testimonio de Pablo sobre su situación personal, como se puede percibir en los pasajes 3.1 y 4.1, y teniendo presente esta clara referencia a su cautividad,
Se ha pensado que la carta fue redactada en Roma entre los años 60 y 61 después de Cristo, desde la prisión y dirigida a los creyentes de Éfeso. La carta reafirma la naturaleza de la Iglesia y explica qué significa ser parte del cuerpo de Cristo. Recalca la importancia de la unidad y el uso de los dones espirituales. Pablo se propone fortalecer la fe de la congregación de Éfeso y procura que tomen conciencia de la lucha contra los ataques del maligno, los cuales deben combatir con armas espirituales. Los temas que desarrolla describen el propósito eterno de Dios, Cristo como cabeza de la Iglesia y centro de todas las cosas, la salvación por medio de la gracia, la conducta del creyente y la Iglesia en unidad con el Señor. De esta manera damos paso a la lectura de la carta a nuestro hermano Juan. Adelante, Juan. Pablo, un apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, a los que son santos y fieles en Cristo Jesús, gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo en los celestiales con toda bendición espiritual en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Él en amor, cuando nos predestinó para adopción para sí mismo, por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos concedió gratuitamente en el amado. En Él tenemos la redención por su sangre, la liberación de los delitos, conforme a la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su complacencia, que se propuso en sí mismo hasta la culminación de una dispensación de los tiempos señalados, para volver a unir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra, en Él. En Él también fuimos escogidos como su heredad, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que está energizando todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de ser para alabanza de su gloria, nosotros los que primero hemos esperado en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión, para alabanza de su gloria. Por esto yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y del amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, en el conocimiento pleno de Él, habiendo iluminado los ojos del corazón, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, y cuál la riqueza de la gloria de su herencia con los santos, y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la energía de su poderosa fuerza, la cual energizó a Cristo a levantarlo de los muertos y sentarlo a su diestra en los celestiales, muy por encima de todo principado y autoridad, y poder y señorío, y de todo nombre que se nombra, no solo en esta edad, sino también en la venidera, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que está completando todas las cosas en todos. Y a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, en los que anduvisteis en otro tiempo, según la tendencia de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora mismo está energizando en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en ese entonces éramos conducidos por los deseos apasionados de nuestra carne, poniendo por obra las tendencias de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los celestiales, para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de fe, y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para obras buenas, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Por tanto, recordad que en un tiempo vosotros los gentiles en la carne, los llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne, estabais en aquel tiempo apartados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, el que habiendo derribado la pared intermedia de separación, la enemistad de ambos hizo uno, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en preceptos, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, matando en ella la enemistad. Y vino y anunció la buena noticia de paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él los unos y los otros tenemos derecho a entrar por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Cristo Jesús. En él cada edificio está siendo estructurado y crece hasta ser un santuario santo en el Señor. En él también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Por esta causa yo, Pablo, soy el prisionero de Cristo por vosotros los gentiles, si ciertamente oísteis acerca de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que conforme a una revelación me fue dado a conocer el misterio, como antes escribí brevemente, leyendo lo cual podéis percibir mi entendimiento en el misterio de Cristo, que no fue dado a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones, como ahora fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual fui hecho servidor según el don de la gracia de Dios, que me fue dada conforme a la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles el Evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo, y sacar a la luz cuál es el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los celestiales, conforme al propósito de las edades que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y derecho de entrada con confianza por medio de su fe. Por tanto pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria, por lo cual doblo mis rodillas ante el Padre, de quien recibe nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, al habitar Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura y la largura y la altura y la profundidad, y así conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios, y al que es poderoso para hacer todas las cosas infinitamente más allá de lo que pedimos o entendemos,
según el poder que nos está energizando a nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones del siglo de los siglos. Amén. Yo pues, el prisionero del Señor, os exhorto a andar como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una esperanza de vuestro llamamiento, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, quien es sobre todos y a través de todos y en todos. Pero a cada uno nos fue dada la gracia según la medida del don de Cristo, por lo cual dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos, dio dones a los hombres. Y lo de que ascendió, ¿qué es? Sino que también descendió a las profundidades de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con miras al equipamiento de los santos para la obra del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de doctrina en la maniobra tramposa de hombres que emplean con maestría las artimañas del error, sino que hablando verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, Cristo, por quien todo el cuerpo está siendo estructurado y unido por la provisión de cada ligamento y según la función sobrenatural de cada miembro, el crecimiento del cuerpo se realiza en amor para su edificación. Esto pues digo y declaro solemnemente en el Señor, a no andar más como andan los gentiles en la vanidad de su mente, teniendo entenebrecido el entendimiento, privados de la vida de Dios a causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que llegaron a ser insensibles, se entregaron a sí mismos a la sensualidad, para la práctica de toda clase de impureza con avidez. Pero vosotros no aprendisteis así de Cristo, si en verdad lo oísteis, y fuisteis enseñados en él conforme a la verdad que está en Jesús, a saber, en cuanto a la antigua manera de vivir, a despojarse del viejo hombre, que está siendo destruido por los deseos del engaño, a renovarse en el espíritu de la mente y a vestirse del nuevo hombre que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, habiendo desechado la mentira, cada uno hable verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no caiga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con las propias manos lo bueno, para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Ninguna palabra dañina salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, que dé gracia a los oyentes, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura y enojo, ira, grito y maledicencia, y toda malicia. Sed benevolentes los unos con los otros, compasivos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como Cristo también nos amó, y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios como olor fragante. Pero inmoralidad sexual y toda inmundicia o avaricia ni aun sea nombrada entre vosotros como conviene a santos, ni obscenidades, ni necio hablar, ni vulgaridades que no convienen, sino más bien acción de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral sexual,
o inmundo o avaro, que es un idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por medio de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No lleguéis pues a ser partícipes con ellos, porque en un tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, discerniendo qué es lo que agrada al Señor, no participando en las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien reprendiéndolas, porque vergonzoso es aún hablar las cosas que hacen en secreto, pero todo lo que es reprendido por la luz es manifiesto, porque todo es manifestado por la luz, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues diligentemente cómo andáis, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay desenfreno, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y entonando salmos al Señor de todo corazón, dando siempre gracias por todas las cosas al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, siendo dóciles unos a otros en el temor de Cristo, las esposas a sus propios esposos, como al Señor, porque el varón es cabeza de la mujer, como también Cristo, el mismo Salvador del cuerpo, es cabeza de la Iglesia. Por tanto, como la Iglesia es dócil a Cristo, así también las esposas a sus esposos en todo. Los esposos, amad a las esposas, así como Cristo amó la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentar a la Iglesia para sí mismo gloriosa, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Así también los esposos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque ninguno odió jamás su propia carne, sino que la nutre y abriga, como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Este misterio es grande, pero yo lo digo respecto a Cristo y a la Iglesia. Por eso también vosotros, por ambas partes, que cada uno ame a su propia esposa como a sí mismo, y que la esposa tema al esposo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a la madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y serás de larga vida sobre la tierra. Padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos con disciplina y amonestación del Señor. Esclavos, obedeced a los amos según la carne, con temor y temblor, con sinceridad de corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que tratan de agradar a los hombres, sino como esclavos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios de corazón, sirviendo con buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que lo bueno que cada uno haga, eso obtendrá del Señor, sea esclavo o sea libre. Amos, haced lo mismo con ellos, abandonando la amenaza, sabiendo que el Señor, tanto de ellos como vuestro, está en los cielos, y que no hay acepción de personas en su presencia. Por lo demás, sed fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos la armadura de Dios para poder estar firmes frente a las artimañas del diablo, porque no tenemos la lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernantes del mundo de la tiniebla, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, estar firmes.
Estad firmes, pues ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, en todo tomando el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno, y aceptad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo en el Espíritu, mediante toda oración y súplica, velando también para ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos y por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer abiertamente el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, para que valerosamente hable como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos. ¿Qué hago? Todo os lo dará a conocer Tíquico, el hermano amado y fiel servidor en el Señor, al cual os envié para esto mismo, para que sepáis las cosas acerca de nosotros y consuele vuestros corazones. Paz a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Muy bien, amigos, hemos terminado la lectura a los Efesios. Los esperamos el próximo programa. Tengan ustedes muy buenas noches.